ansias argentinas los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían... 6 minutos han pasado de las 10 de la mañana y hay temas que nos siguen emocionando y nos siguen enojando, sobre todo cuando por ahí tenemos que escuchar a personajes públicos diciendo que las Malvinas no son argentinas, o un discurso que lamentablemente volvió a prender todas las lucecitas con esto de la desmalvinización que durante muchos años padecimos y que parece que otra vez hiciera falta que volviéramos a hablar del tema. Habitualmente en la radio compartimos notas y notas todos los años para esta fecha, pero durante el resto del año también, porque creemos que Malvinas debe recordarse en cada momento de nuestras vidas. Y voy a saludar a Ezequiel Martel. A Ezequiel le voy a agradecer primero, le voy a pedir disculpas porque el otro día empezamos la conversación al aire y se nos cortó la luz, así que tuvimos que interrumpirla. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias, gracias por atendernos. Hola, Yami, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Yo les contaba un poquito de la historia de Ezequiel. No es el excombatiente, sino que es hijo de un piloto argentino, un piloto que perdió la vida lamentablemente en Malvinas el 1 de junio del año 1982, Rubén Héctor Martel. Y queríamos conocer un poco más de la historia de Rubén como un héroe y de Ezequiel, porque lo que ha logrado en su historia es maravilloso. Ezequiel, primero hagamos un repaso cortito de quién era tu papá, capitán de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Qué función cumplió en Malvinas? Bueno, la función de papá, él era comandante de aeronave, Hércules, C-130, con base en la primera brigada aérea del Palomar, y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, la base que tenían los Hércules era Comodoro Rivadavia. La guerra lo encuentra con 34 años, justo el 12 de abril cumple los 35, y bueno, todo lo que eran los diferentes vuelos que les tocaba hacer, estaba o entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, cuando viajaba para acá para estar con la familia. Vos tenías 10 meses, no habías cumplido el año todavía. Exacto, yo tenía 10 meses, por eso yo siempre cuento que las únicas 2 fotos que tengo con él son de febrero del 82, que ahí en la foto que tengo con él, tengo 7 meses y él 34. Porque antes de Malvinas él se había dado una vueltita por tu casa, o ya había comenzado Sí. El conflicto y pudo ir a visitarlos. Sí, él ahora, cumplimentando todas las tareas que tenían que hacer, es más, una de las últimas veces que él viene de Comodoro Rivadavia para Buenos Aires, viene justamente para la fecha del cumpleaños de mi hermana del medio, de María del Pilar, que es el 23 de mayo. Y me acuerdo, me lo cuenta mamá esto, obviamente, yo no tengo recuerdos, que bueno, él vuelve como muy cansado del viaje de Comodoro, y bueno, imaginémonos mayo del 82, o sea, me imagino si en la Patagonia hace frío, bueno, acá también hacía más frío también, y bueno, mi mamá cuando él vuelve le dice, digo, Rubén, tenemos el cumpleaños de Pilar, ¿querés que hagamos algo tranqui nosotros o querés que hagamos algo grande? Y la respuesta de él fue, no, dice, hagamos algo grande. Como que se la venía a venir. Y bueno, fue que hacen el cumpleaños de Pilar en la quinta de unos tíos nuestros, en Ezeiza.
Bueno, yo sé que yo estaba en la cuna, y bueno, y justamente ese cumpleaños de Pilar, él tenía una cámara de fotos y sacó un montón de fotos de ese cumpleaños de Pili. Y bueno, y esa cámara de fotos se la llevó en el avión. Por eso sí, yo me acuerdo cuando Pilar cumplió 40 años, me acuerdo que Pili publicó algo en el Facebook que fue como un puñal en el pecho, que bueno, me acuerdo que Pilar puso: hoy cumplo 40 años y en algún lugar del mar estarán nuestras fotos juntos en nuestro último cumpleaños. Y bueno, ya es como que se la venían venir que podría llegar a pasar algo. Por más que era súper positivo, pues él siempre quería volver. Recordamos que, bueno, no hace falta ni hablar del valor de todo lo que hacían los pilotos, que me parece que fue a nivel mundial que se destacó justamente la valentía de cada uno de los pilotos argentinos en la Guerra de Malvinas. Tu papá formaba parte de lo que se conoció después como los vuelos locos, porque en realidad eran vuelos extremadamente peligrosos para poder detectar la flota inglesa. Claro, así es, Yami. Justamente cuando se produce, se utiliza el sistema de armas Hércules C-130 para hacer exploración y reconocimiento, porque debido a las características de vuelo que tenía el avión, y por ser el avión que todo el tiempo estaba rompiendo el bloqueo y aterrizaba en Puerto Argentino, cuando la Armada Argentina da de baja los Neptune, que es un avión de exploración, lo utilizan para el 2 de mayo ir a buscar a buscar las balsas de los náufragos del Belgrano, para dar la ubicación. Y después el 4 de mayo cuando guían a la sección de Super Étendard para atacar al Sheffield. Bueno, después de eso creo que hace 2 millones más Neptune. Y claro, se produce el vacío de con qué avión vamos a cubrir la exploración y reconocimiento del lejano marítimo. Por eso se decide por el sistema de arma Hércules, por todo el tipo de vuelo y las características. Y bueno, y por eso es la denominación los vuelos del loco, porque tenían que estar totalmente de la cabeza para hacer lo que hacían con el avión, de eso de levantar, volar bien al ras del mar, con todos los equipos apagados. Claro, para no ser detectados. Tal cual, para no ser detectados, pero en un determinado punto, imagínense, yo sé que por la radio es muy difícil, pero como una W en el medio del mar, y cada pata tenía que unir diferentes puntos. Entonces en cada punto ellos tenían que ascender bruscamente con el avión, prender los equipos, prender el radar meteorológico del Hércules, para ver qué es lo que veían, a la vez que se estaban ofreciendo como blanco. Bueno, cuando hacen todo el recorrido, justo cuando hacen el último asomo, lamentablemente son detectados por el radar de un buque, que era una fragata inglesa que hacía 4 días que había llegado de Londres, y justo esa fragata estaba al norte del estrecho de San Carlos, que era la fragata Minerva. La Minerva detecta el vuelo del Hércules, el operador de radar en la pantalla ve un eco lento con rumbo 270, o rumbo oeste. Eran ellos que se estaban volviendo. Y de ahí mandan una PAC, que es una patrulla aérea de combate compuesta de 2 aviones Sea Harrier del Escuadrón 801, que despegan del portaaviones Invencible, ya estaban en patrulla ellos, y bueno, le dan la orden de que vayan a investigar, y ahí se encuentran con el Hércules volando recto nivelado y proceden a hacer el derribo del avión. Esto fue el 1 de junio. Exactamente, Jan. A mí me emocionó leer la historia de Ezequiel, porque vos después, con el paso de los años, lograste ubicar al piloto que derribó el avión de tu papá. Así es. Siempre lo cuento.
mejor dicho, lo comparto, que claro, era como que al ser yo tan chico, Tan chiquito, y claro. al no tener muchas respuestas, como que yo empecé a hacer como mi búsqueda personal, de hacer una investigación, de saber bien qué fue lo que había pasado, hasta llegar a saber el nombre del piloto, tener la foto, y después con el tiempo y con bueno, todos sabemos, con la aparición de Internet, uno podía investigar un poco más. ¿Y cómo, bueno, Ezequiel, cómo fue que supiste que había sido él? teníamos, se sabía que después de la guerra, como que de cada lado se empezó a blanquear quiénes habían sido, Ajá. quién había derribado a quién. Y bueno, fue información de los diferentes libros que se publicaron y cómo todo fue saliendo a la luz. Yo tengo el recuerdo de ir todos los 1 de junio al monumento en Palomar y de escuchar un apellido, que era el apellido Ward. Y después, bueno, a ese apellido ponerle una imagen y leer la misión, después tener el libro de él, el libro que él escribe después de la guerra, y uno de los capítulos cuenta todo el derribo del Hércules, y bueno. Él cuenta en su libro específicamente el derribo del avión de tu papá. Así es. ¿Con nombre? O sea, ¿él sabía el nombre del piloto que había muerto en ese ataque? Sí. Claro, uno de afuera dice, ¿cómo se empieza a investigar, ¿no? ¿Cómo conseguís estos datos? ¿Y cómo fue esa primera conversación? ¿Qué fue, por teléfono? Bueno, justamente fue a través de una entrevista radial, una entrevista que primero me hacen el viernes 1 de abril del 2011, para un medio local de acá de Capital Federal, para una radio con bastante audiencia. Y esa entrevista del 1 de abril desata la segunda, que es cuando me avisan que bueno, habían podido contactarlo al piloto inglés, y bueno, que le habían consultado si él estaba de acuerdo en salir con un medio argentino para una entrevista, y ahí bueno, me dan la novedad a mí, y si yo estaba de acuerdo en salir al aire con él. Y bueno, sí, obvio, pero como todo sentido común que tenemos que manejar, en el Hércules mueren 7 tripulantes, por ende hay 6 familias que yo tenía que hablar. No era mandarme solo. Y bueno, fue a hablar con cada familia, especialmente con los chicos, con los hijos, muchos, la mayoría más grandes que yo, y bueno, ponernos todos de acuerdo que iba a estar todo bien, que la entrevista iba a ser una entrevista sin ningún tipo de agresión, sino de tratar de sacar la mejor información posible. Claro. Ahora, qué fuerte que en ese momento de tenerlo ahí, porque me imagino que te habrás imaginado hasta la cara de él en ese momento. Yo, te soy sincero, yo me preparé mucho para la entrevista, y yo iba muy preparado y él no, porque una de las cosas que yo pedí era el factor sorpresa. Todo el tiempo yo dije, quiero tener el factor sorpresa, lo quiero sorprender. Ajá. Yo me acuerdo que días antes de la entrevista me ponía con la compu, con los auriculares, y me ponía a ver videos en YouTube, videos de él, para ir acostumbrándome al timbre de voz. Por más que suene medio exagerado, sí. Pero para estar tranquilo. Te entendemos perfectamente lo que debe haber sido ese momento, Ezequiel. Y bueno, y otra cosa que me acuerdo que todos me lo mencionaron, todos los chicos me dijeron, todos te vamos a estar escuchando, lo único que te pedimos es que vos estés bien, porque el que se lo va a tener que bancar bancar en primera persona sos vos.
El resto te va a escuchar, pero el que va a estar ahí, porque él salió vía Skype, estamos hablando del 2011, ¿no? Obviamente. Todo en inglés, obviamente. Todo en inglés, todo en inglés, el inglés de él era perfecto, yo se lo entendía todo, pero para que la entrevista fuera más ágil había un traductor, entonces yo todo en español, y bueno, el traductor se encargaba. Y bueno, fue una entrevista muy muy movida. Básicamente te digo que el aire adentro del estudio se cortaba con una gilet. Me imagino, qué terrible. Era muy tenso todo, era todo el tiempo mirándome con el conductor y el lenguaje de señas, y yo levantaba el pulgar, era que estaba todo bien, y si yo hacía una seña que frenábamos. Pero bueno, la entrevista se dio con un nivel de respeto bastante importante. ¿Quién habló primero, Ezequiel? Habló primero él. ¿Pidió disculpas en algún momento? ¿Cómo? Sí. Él en un momento lo llevan por la entrevista, que en un momento le dicen, mirá, nosotros entrevistamos a un chico hace unos días atrás que el papá de él murió en un avión. Bueno, ¿vos tendrías problema de hablar con él? No tengo ninguno. Bueno, y ahí le tiran el dato. Bueno, justamente este chico, el papá de él, volaba un avión Hércules y creemos que pudo haber sido derribado por tu escuadrón. Y entonces le dicen el avión, la matrícula, y él en un inglés muy marcado, me acuerdo que dijo, yes, I shot it down. Oh. Y era él. Y él estaba seguro de que era él. Tal cual. Y bueno, y ahí le dijeron, bueno, dice, Ezequiel está acá, si vos no tenés problema para que hablen. Bueno, y empezamos a hablar, lo saludé, y todo con mucho respeto de por medio. ¿Y pudiste hacerle preguntas, Ezequiel? Todo, fue como rendir un examen final de facultad, básicamente. Él se quedó perplejo por todo lo que yo sabía. De él. Porque lo corría por... La entrevista más o menos como que la manejé yo, y lo corría para los lados que yo quería. Me respondió todas las dudas que tenía, me las respondió. Por ejemplo, ¿qué le preguntaste? Bueno, yo dentro de una de las cosas que tenía la duda era por qué lo había rematado con los cañones después de haberle tirado 2 misiles. Claro, el primer misil lo tira fuera no lo tira enganchado con el radar, por eso el misil es como que pierde potencia y cae al mar. En el segundo misil que le dispara, él estaba mucho más cerca del avión, lo engancha con el radar y ahí tira el misil, y el misil no es que le parte el ala, sino que el misil no explota por impacto, sino por aproximación de la carga explosiva. Y ahí se produce el incendio en el plano derecho. Para nosotros, para todo el mundo, es como que ahí el avión ya estaba. Básicamente estaba como condenado. Claro, no hacía falta. No hacía falta más. Claro, y me acuerdo que yo le pregunté, le digo, si ya estaba, le digo, ¿para qué los cañones? Y la respuesta de él fue, el avión se me escapaba, y él sabía que el Hércules tenía un muy buen sistema de supresión de fuego en los planos. Básicamente el derribo lo quería hacer él. El avión más grande lo quería tener él, que era el jefe del escuadrón. Ezequiel, y después, sí, uno lo que ha leído por ahí es que algunos tenían la posibilidad de eyectarse. En este caso no les dio ninguna posibilidad. No, porque el Hércules no tiene asientos eyectables. Lo único que podrían llegar a haber hecho ellos era un procedimiento de amenizaje. El Hércules por manual flota 1 hora. Pero tampoco se dan las condiciones del mar, porque el mar creo que estaba medio crespado. Así que el derribo lo quería hacer él, no le quería dar chance de nada. Bueno, uno que lo escucha así desde aquí provoca enojo, ¿no? Provoca, pero bueno, estábamos en un contexto de guerra y creo que te dijo estábamos en algo una guerra así. Y el avión estaba adentro. Es diferente al caso del Belgrano. El Belgrano estaba fuera. Fuera de la zona. Estaba fuera de la zona de exclusión. El Hércules estaba
recontra adentro. Y además el Hércules un avión, además de ser un avión militar, no estaba pintado de camuflado y no tenía ni la Cruz Roja pintada. Ahí directamente no lo podían ni tocar. Estaba de camuflado, un avión de combate. Claro. ¿Vos pudiste perdonar, Ezequiel? A ver, yo no sé si la respuesta es esa, perdonar. Sí lo entendí, pero con la frialdad que me manejo yo. Que ya varias veces ya me han dicho, sos muy frío. No no, frío. Claro. Cada uno elabora el duelo como puede, ¿no? Eras muy pequeño, muy bebé. Tal cual. Ezequiel, todo ocurre cerca de la isla Borbón, en Malvinas, y creo que vos tuviste la posibilidad de llegar, ¿no? Sí, tenía siempre como que mi sueño anhelado era poder llegar a Borbón, porque obviamente como el avión cae en el mar, nunca se encontró nada de ellos, su tumba es el mar. Por eso yo, las veces que viajé a Malvinas fueron 3, siempre que voy al cementerio voy. No es que no se me mueve nada, porque yo sé que ahí no hay nada. Entonces, como que voy por respeto a todos los que murieron. Y bueno, y Borbón se me dio en 2017, que viajé en marzo, y fue un viaje realmente increíble que si te digo que lo planeaba, no salía. No iba a salir tan perfecto como salió. Y bueno, fue encontrar restos del avión, que me da la novedad del Kelper que vive en la isla, cuando yo me contacto con él. Medio como que, no es que le pedí permiso, pero le mandé un mail diciendo que mi sueño era ir a Borbón, si él estaba de acuerdo en recibirme. Y el tipo me dijo que sí. Yo estuve 2 noches, estuve martes, miércoles de marzo, creo que fue 14 y 15 de marzo. Sí, 14 y 15 de marzo. Me llevó a ver los restos del avión. Me acuerdo que fue increíble. Y con una coincidencia, que justo en 2017 eran los 35 años de la guerra. Papá muere con 35 y yo viajo con 35. Mira. ¿Se puede identificar perfectamente que era el avión de tu papá? Sí, porque lo que apareció es parte del tren principal de aterrizaje, que en el 83 le habían dado la novedad a mi mamá. Mi mamá sabía desde el 83 que algo había aparecido al año. O sea, esto estuvo flotando desde junio en el mar hasta que la corriente lo empujó a una playa. Imagínense que es como del auto es el amortiguador con la llanta y la cubierta. Nada más que para nosotros el amortiguador es el montante y la llanta se le dice masa. Y con la cubierta del Hércules, que es enorme, eso es lo que lo mantuvo a flote. Y bueno, cuando estaba con el Kelper ahí, viendo los restos, estaba en el borde, estaba el código, el part number, como se le dice, y me acuerdo que yo estaba con los dedos de la mano derecha, pasando despacito por el borde, hasta que en un momento sentí rugosidad, y era el código, estaba ahí. Así que con un lápiz y papel lo empecé a calcar, y me lo acuerdo de memoria, que es CERMEI 77464. Y me acuerdo que a la noche le escribo a los mecánicos de Hércules, que habían sido soldados de mi viejo, le tiro el dato, le digo, lo encontré, tengo este código, y me dicen, sí, me dice, es el único Hércules de arriba en la guerra, no hay otro. Y después le mando un mensaje, le mando un audio a mi mamá, que en el audio me acuerdo que le dije, mami, lo encontré, y corté porque me quebré. Muy fuerte. Y bueno, después mi vieja me responde, ¿no?
Tu mamá vive, ¿sí? Está cerca. Sí, ¿Vos sí, sos, sí, sí. sos piloto también, no? Yo hice el curso de piloto civil, Ajá. piloto privado, pero ya dejé el tema de vuelo, así que hago mucho gestión. Bueno, la verdad que un gusto escucharte, un orgullo. Además, estoy convencida de que tu papá descansa en suelo argentino, en el mar argentino, y volveremos seguramente a molestarte en algún otro momento, si nos permitís, para seguir charlando de él, porque quedan muchísimas cosas para contar, pero ya en radio, viste, no tenemos mucho más tiempo. Agradecerte especialmente por habernos atendido y haberte tomado este ratito con nosotros, Ezequiel. No, por favor, Yami, no hay ningún problema, al contrario, saben que acá estoy. Y bueno, eh, el agradecimiento a ustedes por tener presente todo y darle la importancia que se merece este tema. Vamos a seguir. Gracias, Ezequiel. Un abrazo grandote, ¿eh? Enorme, enorme para ustedes, a todos ahí, a todo el equipo de trabajo. Gracias. Bueno, hablábamos con Ezequiel Martel, hijo de un piloto argentino, de los valientes pilotos argentinos, era un experto piloto, Rubén Héctor Martel, que falleció justamente allí en el mar argentino el 1 de junio de 1982. Hoy hablamos con su hijo.